Muy buenas tardes a todos ustedes. En unos minutos vamos a empezar nuestro evento principal con Futuro, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Así cuenta con 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentar que la red Alumni es encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix. Presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica; InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas; NextMind, el ciclo de conferencias internacional; Synaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional; Quizmaster, el juego del conocimiento; y nuestro evento principal el día de hoy, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestra panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las puede realizar por el chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestra panelista las va a contestar. Muy bien. Ahora daremos paso a nuestra panelista del día de hoy, la maestra Ángela Carolina Rodríguez Anzola, con su tema Vocación y transformación hacia una orientación vocacional con impacto social. Adelante, maestra Ángela, toda suya la pantalla. Muchas gracias, Jimena. Permítanme un momento. Por allí, ¿verdad? Bueno, pues muy buen día para todas y todos. Para mí es un privilegio el día de hoy poder compartir este espacio con ustedes, un espacio que nos convoca a una reflexión que en ocasiones parece abstracta, que en ocasiones parece lejana, pero que considero atraviesa nuestra existencia con más fuerza de la que muchas veces reconocemos, y pues no es nada más y nada menos que la vocación. Y es que quizás hacer algo tan humano, tan esencial, en algunas ocasiones lo damos por sentado o consideramos que se atribuye a un don, a algo divino que es asignado, que se tiene o no se tiene. Pero lo cierto es que la vocación no es algo que aparece, digamos, de manera mágica, sino que corresponde más bien a una búsqueda, a una pregunta constante que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, y que va tomando forma a medida que vamos avanzando en ella. Es una búsqueda que puede volverse en ocasiones confusa, frustrante, que a veces puede ser desalentadora, pero que también puede ser profundamente apasionante, y puede generar transformaciones tanto en quien vive los procesos como en otros. Y de allí, digamos, este potencial que tiene también para favorecer procesos de impacto, de transformación en la sociedad. Y la educación, digamos, entra como un escenario privilegiado donde no solo se enseña, sino que también pues debería poderse acompañar a los niños, a los jóvenes en esta búsqueda, ¿no? De preguntas esenciales que nos hacemos en muchas ocasiones, como por ejemplo, ¿qué hago con mi vida? ¿Para qué todo esto? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Por supuesto, son preguntas tremendamente complejas, y por eso, más allá acá en esta conferencia de tratar de dar respuestas delimitadas, lo que buscamos es poder compartir un camino posible. Este es un camino que se encuentra en construcción, que hace parte, digamos, de un proceso personal y académico en el cual, digamos, desde la maestría, también en la formación doctoral en la que me encuentro, pues he venido trabajando y quiero compartirles el día de hoy. Este es un camino, como les decía, que nace de una experiencia académica y personal, en el que justamente tuve esta sensación de desajuste, de no encajar, de a pesar de hacer, digamos, lo que está establecido, de tener buenos resultados académicos, de hacer todo un proceso formativo, de pregrado, de maestría, pues digamos que no me sentía a gusto, no me sentía bien cuando llegué al mundo laboral. Y creo que esta frase que se atribuye a Albert Einstein, que me permito leerla, que dice: todos somos un genio, somos unos genios,
pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil, pues remarca esta sensación incómoda que hace dudar de si uno tiene, digamos, habilidades, de cómo... de si esas habilidades son buenas. A diario en nuestros colegios pues hay muchos niñas, niños, adolescentes que les pasa esto, que sienten que pueden estar nadando a contracorriente, que pueden sentir que están tratando de escalar árboles siguiendo esta analogía que no les corresponden en un sistema educativo que en ocasiones no les permite reconocerse a sí mismos, reconocer su singularidad. Y es que en estos sistemas educativos tradicionales, como por ejemplo el colombiano, principalmente en contextos oficiales, pues aún prevalece mucho esta lógica de la homogenización, donde es una educación que estandariza, que da un peso muy importante a los resultados académicos por encima de otros procesos, que promueve estructuras donde pues se espera que todos los niños estén aprendiendo lo mismo, en los mismos tiempos, de la misma manera, y justamente entonces empieza a quedar relegado todo eso que paradójicamente da forma a la vocación, que es el poder encontrar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros talentos, conocer nuestros estilos y ritmos de aprendizaje, conocer más de este mundo emocional, favorecer más la creatividad. Entonces son entornos donde buscamos más que los niños aprendan a dar respuestas que hacer preguntas, por ejemplo. En consecuencia, pues este desarrollo de la vocación, que se entiende no como algo innato, como esto que se otorga de manera divina, sino como algo que se puede potenciar en un entorno adecuado, pues termina siendo un tema que se aborda de pues, manera muy limitada, finalizando en algunas ocasiones y en su mayoría al terminar la educación secundaria como un proceso para tomar una decisión para ingresar ya sea al mundo académico en pues, la educación terciaria o para ingresar al mundo laboral. Entonces es una escuela tradicional en donde no se reconoce generalmente la vocación y el potencial que tiene para transformar vidas, no solo de quienes están haciendo el proceso, sino pues también de otros, como se los he mencionado. Y esto considero que, pues más allá de ser un problema pedagógico, tiene que ver con un asunto un poco más filosófico y es un asunto de sentido. Y es qué lugar le estamos ofreciendo en las escuelas a los niños para ser quienes ellos son y para que puedan desplegar lo que pueden llegar a ser. Entonces, conecto esta pregunta con volver, bueno, si la educación es este lugar idóneo para desarrollar la vocación, entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el verdadero fin de la educación? Eh, Perdón por tantas preguntas. Como les decía, pues más allá de llegar a respuestas únicas, el objetivo de participar en esta conferencia es compartir con ustedes y propiciar reflexiones que pueden abordarse desde múltiples aproximaciones, ya sea a nivel filosófico, a nivel pedagógico, a nivel político. En Colombia, por ejemplo, y las que estamos viendo en esta diapositiva corresponden al marco legal que se establece en la ley 115, la cual establece 13 fines. Sin embargo, pues yo aquí me permití retomar tres de ellos porque considero que ayudan a enmarcar esta conversación justamente sobre vocación y sentido. La primera tiene que ver con el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás. Eh, la segunda tiene que ver con la formación para la participación activa en la vida económica, política, cultural. Eh,
y la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, entre otros fines. Estos fines nos muestran que al menos desde lo legal, la educación en Colombia justamente sí, no está pensada solo para formarnos, para incorporarnos a un mundo laboral, sino también pues para preparar a estudiantes para ser seres humanos íntegros, conscientes de sí mismos, de los otros y pues del entorno en que habitan. Entonces, desde allí, pues diferentes autores han continuado en esta reflexión de, bueno, ¿y cuáles son los fines de la educación? Y pedagogos como Guillermo Carvajal nos recuerdan que el rol de la escuela tiene que ver con promover encuentros con el saber, reconocer que en la educación todos aprendemos, tanto los docentes como los estudiantes, la formación de valores, el propender también hacia la felicidad de los educandos, no es solo como que vienen, aprenden ciertos contenidos, sino que también pues para ese bienestar, ¿no? El permitir el desarrollo de potencialidades, de talentos y algo pues que es profundamente necesario, que él lo denomina el otorgar identidad de oficio. Y él cuando habla de esto de otorgar identidad de oficio se refiere al poder acompañar a cada persona a encontrar su lugar en el mundo. Esto entendido no solo pues como lo hemos venido hablando en términos laborales, sino como esta posibilidad de realización, de servicio, de plenitud. Y es allí donde pues la vocación empieza a cobrar sentido, porque pues hablar de vocación es hablar de ese puente entre lo que podemos ser y lo que podemos aportar al mundo. Es esta visión de la educación que a veces en el trasegar de la cotidianidad quizás olvidamos, pues es una apuesta para entenderla no solo como aquel lugar que transmite saberes, sino aquel lugar que nos permite y nos ayuda a que cada persona pueda encontrar justamente su lugar, su propósito y pueda encontrar maneras de contribuir. Es una educación que sirve al desarrollo integral de las personas, no solo en esta dimensión cognitiva, sino también en otras dimensiones. Es una educación que favorece el desarrollo de ciudadanos activos, que prepara a las niñas, a los niños para ejercer sus derechos, pero también para participar con responsabilidad en esta transformación del entorno. Es una educación para la convivencia, para la paz, que permite fomentar empatía, resolución pacífica de conflictos, procesos de tolerancia, de respeto, de desarrollo personal. Entonces es una educación que también puede contribuir a cerrar brechas, a reducir desigualdades, también, como les decía, a ese bienestar, a aportar al bienestar y a la felicidad. eh, y por supuesto, pues a que cada estudiante logre descubrir, encontrar, construir un propósito vital, algo que lo conecte con su ser y con el mundo que les rodea. Así que toda esta reflexión se da para llevarnos a recordar que las aulas pues debemos promoverlas como estos escenarios de exploración, de descubrimiento y de transformación personal y del entorno. Eh, Porque pues si no es en la educación, si no es en la escuela donde se puedan explorar intereses, talentos, emociones, dudas, sueños, donde se pueda equivocarse de manera segura, entonces, ¿dónde? Entonces ahí empieza a surgir, bueno, listo, perfecto. Esos son los fines de la educación. La vocación es un camino que nos ayuda a aportarle a ese fin de la educación. Pero ¿qué es la vocación? Y por qué es tan importante promover y acompañar su búsqueda en el aula?
Es un término con múltiples también pues definiciones. Las más comunes pues suelen estar asociadas con el desarrollo de talentos, de intereses personales, con algo que suele darse, digamos, en los contextos educativos con apoyo en el desarrollo de la adolescencia, de la finalización de la secundaria para la toma de decisiones, sobre todo decisiones de tipo profesional, ya sea a nivel formativo o de un oficio. Y si bien esta es una dimensión que hace parte de la vocación, porque es como la manera en que se llega, pues también hay quienes la entienden como con un llamado más profundo, una fuerza que da dirección y propósito a la vida. Autores como Kay Hetz le consideran que hay 6 significados frecuentes en torno a la vocación. Uno de ellos es el poder estar en el lugar y momento correcto. El otro que el autor menciona es que la vocación es poder sentir un llamado vital, el poder articular experiencias y proyecto de vida, la vocación como carácter, una dirección existencial, y también considera que la vocación suele relacionarse con relatos de autorrealización. También, como les mencionaba, la vocación pues ha tenido una connotación también incluso religiosa, y entonces se considera como este llamado divino, haciendo pues una metáfora que pues también ha permeado otros procesos de la orientación vocacional. Eh, Sin embargo, pues esto de poder, esta visión, digamos, ha ido cambiando en el tiempo, porque este enfoque de considerarlo como una misión predeterminada puede ser contraproducente, puede ser como hacer sentir, digamos, a algunas personas como, ok, bueno, yo no recibí, no se me fue otorgado ese don. Entonces, ya autores más recientes como Sergio Rascobán proponen una comprensión de la vocación como algo más abierto, como un proceso continuo, como un proceso dinámico, como un proceso vital, una búsqueda. El autor habla de un ser siendo, y esta búsqueda entonces considera que también debe ser atravesada por el deseo, por el disfrute, que los contextos también marcan esa búsqueda, dependiendo también los referentes en los que se encuentre quien está en ese proceso de búsqueda, pues eso puede incidir de una u otra manera. Así que la vocación empieza en este recorrido a dejar de entenderse como un punto de llegada, como que es que yo a través de un proceso de orientación vocacional descubrí mi vocación y es el objetivo, y pasa a ser concebido como ese proceso de búsqueda en el que es un camino de construcción y vuelvo a reconstruir. Eh, por eso, pues educar para la vocación, digamos, requiere también un proceso de autoconocimiento, de sentido, de conexión con la vida y con el entorno, con esta mirada que tiene de potencial la vocación para transformar. Esto coincide con lo planteado por otros autores, quienes resaltan que tener una vocación pues, influye en el bienestar psicológico, en la autorrealización, en la capacidad también de los estudiantes para construir positivamente en la sociedad, que es lo que se mencionaba, la oportunidad de la vocación para impactar socialmente. Incluso hay actores más recientes que abocan, le colocan como un apellido a la vocación y hablan de la vocación ecológica, incorporando también esta parte del cuidado del planeta y la ética ambiental como dimensiones fundamentales dentro de este proceso vocacional. Hay otras líneas que también desde el florecimiento humano, quienes entienden, digamos, la vocación como este proceso de bienestar,
eh, en el que también el desarrollo de estas capacidades personales, de relaciones significativas, de tener un propósito y que la vocación está es más conectada con un propósito. Entonces ya deja de entenderse como este talento fijo, sino como una forma de vivir con sentido. Eh, ¿Y cómo podemos entonces contribuir a esa búsqueda? Pues ahí es donde toman relevancia estos procesos de orientación vocacional. La orientación pues es un campo también dentro de la educación que también ha ido, digamos, a nivel histórico desde su aparición, pues teniendo virajes a medida que también pues se va cambiando esta manera en que interpretamos qué es la vocación. Inició con Frank Parsons, que es pues el pionero de la orientación vocacional y fue uno de los que propuso pues este famoso match, ¿no? Entre lo que yo soy, entonces quién soy yo, cuáles son mis intereses, cuáles son mis gustos y lo que el mundo necesita. Si bien esta visión fue muy útil, pues digamos que también empieza a tener algunas críticas porque empieza a ser muy técnica. Desde esta mirada, la orientación vocacional em, cumple un rol muy informativo, entonces se da justamente justo de manera previa a la elección profesional, pero no está conectada con el proceso escolar. Esta teoría es la que pues dio origen a la teoría de los rasgos y factores, que pues ha sido fundamental en todo este proceso también psicométrico que hace parte de algunas de las visiones de los procesos de orientación vocacional. Después empieza a aparecer la teoría de los tipos vocacionales de John Holland. Entonces, él acá lo que plantea es que las preferencias vocacionales están muy ligadas con la personalidad y crea un modelo que es el modelo RIACET que clasifica a las personas en 6 tipos: en realistas, en investigativos, en artístico, social, emprendedor y convencional. Y a partir de allí, entonces, lo que plantea es que entre más correspondencia haya, pues entre el tipo de personalidad y la carrera, el oficio que se elija, pues mayor va a haber una, digamos, se encuentra, digamos, como esa vocación. Pero pues esta visión también empieza a enfrentar críticas por reducir, digamos, esta complejidad de los seres humanos en solo 6 categorías fijas, porque también tiene algo muy limitado. Entonces como, entonces yo soy emprendedor, entonces los oficios a los que puedo dedicarme son a estos. Y pues no considera el crecimiento, los cambios vitales pues que se dan. Por ello, entonces empiezan a aparecer otras teorías, como la de la madurez vocacional, que fue planteada por Donald Super, y allí pues empieza a entenderse que la orientación vocacional, más allá de estar en un momento en el que yo me conozco y entiendo qué corresponde más a quién soy, pues entiende que es un proceso que se puede extender a lo largo de la vida. Posteriormente también surgen otras teorías, como la teoría del aprendizaje social, del desarrollo de carrera, en la cual pues las decisiones vocacionales se empiezan a entender como este resultado de un aprendizaje continuo en el que influyen experiencias personales. No es como que yo tengo la vocación o yo la desarrollé, sino también pues cómo ese contexto va marcando cosas en mi vida, ¿no? Estos factores ambientales, los refuerzos sociales. Entonces, desde esta óptica, los procesos de orientación vocacional, pues empiezan a remarcar la importancia de brindar oportunidades para que los estudiantes exploren, para que fomenten habilidades de adaptabilidad, de apertura al cambio y no se centren únicamente como que yo elijo una carrera y ese fue
digamos, como la culminación del proceso de orientación vocacional, sino que es más una preparación para la vida. Después surge otra teoría, que es la teoría del comportamiento vocacional. Entonces aquí pues se destaca la importancia de la adaptabilidad. Y este mismo autor, Crumbles, desarrolla posteriormente la teoría de la casualidad planificada. Y entonces ahí vuelve a remarcar como esta necesidad del poder preparar a nuestros niños a que estén abiertos a lo inesperado y a convertir eso en oportunidades. Y entonces él destaca 5 grandes características para estos procesos de desarrollo vocacional. Habla del poder brindar oportunidades para que los estudiantes fortalezcan esta curiosidad, esta disposición para explorar intereses, para explorar nuevos saberes, nuevos lugares. El segundo que destaca, la segunda característica que destaca es la persistencia, como esta importancia de poder, tiene que ver con resiliencia, como mantener este esfuerzo sostenido ante las dificultades. La tercera característica es la flexibilidad, como la capacidad de adaptación que les comentaba. La cuarta característica es el optimismo, como esta actitud positiva ante el futuro, ante el poder explorar. Y la quinta característica que este autor señala en su teoría de la casualidad planificada es la asunción de riesgos, el cómo podemos impulsar en estos procesos de orientación vocacional a que nuestros estudiantes se abran a experiencias nuevas. Eh, Hay otras teorías también como la de Sábicas, que es la teoría del diseño de la vida y construcción de carrera, que tiene, digamos, este enfoque que empieza a ser más acorde con las dinámicas contemporáneas, ¿no? Entonces antes se elegía una carrera y como que toda la vida, incluso se podía estar en el mismo trabajo, pero pues ahora lo que nos marca es la incertidumbre. Entonces, estas nuevas teorías de orientación vocacional pues comprenden más esas dinámicas, esa desestandarización de trayectorias. Puedo trabajar 5 años en un sector, moverme 15 años a otro, posteriormente pasar a otro y digamos, entienden más lo vocacional en ese fluir que no es progresivo totalmente. Este autor plantea también algo muy importante y es introduce algo de la importancia de la narrativa. Eh, entonces, él considera que el enfoque de la vocación debería dejar de plantearse en qué quieres ser para pasar a cómo quieres vivir. Y en ese sentido, una vez identifica cómo quieres vivir, pues empezar a diseñar qué se tendría que hacer eh, para poder, digamos, llegar a eso que se quiere, entendiendo la importancia nuevamente del poder adaptarse a diferentes cambios, la importancia de la acción. Entonces no son procesos de orientación vocacional entendidos como el conocer información del mundo académico, del mundo laboral, sino de pasemos a la acción. Bueno, ok, nos interesa esto, nos gusta esto, entonces, ¿qué hacemos con eso? Y cómo eso también influye con esa narración autobiográfica. En qué sentido? En cómo eso que me está pasando, cómo eso que estoy haciendo, pues yo le otorgo determinado sentido. También hay posturas críticas frente a estos procesos de orientación, como la de Freire, que nos recuerdan que elegir pues no siempre es posible, más cuando estamos en contextos desiguales. Entonces, él plantea que también en estos procesos de orientación vocacional es importante ayudar a los jóvenes a pensar en cómo es su mundo, en cómo es su contexto, a conocerlo y a cómo también ellos pueden aportar en esa transformación. Hay otra autora que se llama Goffredson,
que habla de la teoría de la circunscripción. Y ella lo que plantea allí es que, pues, que tengamos presente que el contexto también marca. Entonces, por ejemplo, frente a los estereotipos de género. Entonces, cómo eso también puede determinar ciertas decisiones vocacionales, la etnia, la clase social y cómo eso puede incidir en ese autoconcepto, en esa narrativa que hablaba el anterior autor. Entonces, cómo ver si está influyendo o no y hacer eso más consciente en los procesos de orientación vocacional. A nivel latinoamericano, entonces autores como Sergio Rascobán proponen pues esta mirada integradora, subjetivante del proceso vocacional. Él lo que habla es que estos procesos de orientación son instituciones productoras de sentido. Y entonces lo que habla es que la elección es acto y proyecto, es desde esta perspectiva, digamos, lo vocacional es multidimensional, siempre está en construcción, no es un punto fijo, sino una manera de buscar, una manera de enfrentarme a los diferentes retos de la vida. Entonces, en conclusión, la invitación el día de hoy es a dejar de entender el campo de la orientación vocacional como un mecanismo, digamos, ubicado solo en un momento del proceso educativo y dado solo para acompañar la toma de decisiones a nivel formativo o a nivel laboral, sino el poder avanzar hacia una perspectiva que aporte a la construcción de vidas significativas. Eh, Así, pues después de este camino en el que exploramos qué es la vocación, qué es la orientación vocacional, ese horizonte que les mencionaba al inicio, que quiero compartir con ustedes, es el de poder resignificar lo vocacional y comprenderlo como un proceso dinámico, como un proceso que tiene oportunidades, pues no solo para quienes hacen parte del proceso de orientación vocacional, sino reconocer ese inmenso y potencial que tiene para impactar a otros. Para llevar esto de enfoque al aula, considero entonces que es necesario integrar la orientación vocacional al currículo, dejar de hacerlo en grado décimo o en grado 11, sino de qué manera podemos integrarlo más, dejando atrás pues esta concepción que lo ubica como un proceso aislado, y pues para pasar a asumirse más como una parte esencial de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, recordando esos fines formativos de la educación que veíamos en un inicio. Un componente también crucial para avanzar hacia esta orientación vocacional con impacto social es el desarrollo consciente e intencionado de habilidades socioemocionales. Cada vez, digamos, pues vamos avanzando más en ello, eh, pero pues es muy importante que cada vez lo podamos hacer de manera más intencionada, dada la relevancia que tiene pues para poder fortalecer en nuestros estudiantes habilidades de toma de decisiones, empatía, pensamiento crítico, autoestima, responsabilidad social. También digamos que no se trata de desconocer las dimensiones tradicionales de la orientación vocacional, que se han enfocado mucho en procesos generalmente de autoconocimiento y de conocer eh, este mundo académico y laboral, sino de pues, poderlo enriquecer. Se sugiere también el poder vincular con experiencias reales que puedan conectar los estudiantes con su contexto, con realidades concretas, con problemáticas, con sus sueños, con sus expectativas. Y esto puede ser a través de voluntariados, de prácticas, de participación en proyectos comunitarios, la posibilidad también de interactuar con diversas trayectorias del cambio. Y también se sugiere que las escuelas pues empiecen a volverse más partes vivas de la comunidad, a abrirse al mundo, a conectarse con lo que ocurre pues más allá de sus muros. Y en esa apertura hay una apuesta poderosa que es promover que los estudiantes, por ejemplo, se reconozcan como agentes de cambio
darles a conocer los objetivos de desarrollo sostenible, invitarles a reflexionar sobre los desafíos sociales, ambientales que les rodean y convocarles a también construir desde sus saberes, desde sus gustos, pues a esa construcción de ese mundo pues, que queremos. Considero que de esta manera la orientación vocacional podría dejar de ser una etapa en un momento y empezar a convertirse en una experiencia y aportar a esa formación integral. Eh, en ese sentido, pues les comparto pues acá algunas imágenes de ese recorrido que hemos transitado. Este ha sido un trayecto de historias de niñas, niños y adolescentes que han ido pues descubriendo sus talentos, reconociendo sus pasiones, pero también a la par encontrando pues maneras de aportar desde ello al mundo, desde eso que saben y aman hacer. Una de las herramientas que se ha desarrollado en esta búsqueda se denomina Talent Quest, y esta lo que hace es que a través de tres estaciones que se denominan explorar, crear y reflexionar, pues va favoreciendo esto que les mencionaba previamente. Entonces, en esta primera estación, por ejemplo, de explorar, se invita a que los chicos conozcan gustos, habilidades, a que identifiquen retos que quisieran ayudar a solucionar, se les muestran los objetivos de desarrollo sostenible, referentes, ejemplos, personas jóvenes que aportan, digamos, a alcanzar estos objetivos. Esto pues ayuda a mejorar habilidades de autoconocimiento, autoestima, empatía. La segunda estación, que es crear, los anima, ok, pues ya tenemos esto, pero y estamos aprendiendo este saber, bueno, ¿cómo podemos utilizar este saber para ayudar a otros? Entonces, él les plantea que desarrollen un proyecto en el que puedan utilizar esos gustos para ayudar a solucionar un problema. Esto entonces también ayuda a que fortalecer habilidades de trabajo en equipo, de relaciones interpersonales, mejorar su capacidad de identificar problemas, hacerse preguntas, resolverlos. eh, Tiene también que ver con aumentar esa tolerancia a la frustración. Y la tercera estación que se plantea es la de reflexionar, que busca que los niños y las niñas pues evalúen cómo se sintieron, eh, en ese proceso, porque pues considero que el reconocer esas actividades y habilidades que producen pensamientos positivos, emociones positivas en ellos, pues va haciendo que vayan conectando consigo mismos. Entonces, pues en estas imágenes vemos algunos ejemplos de cómo desde el fútbol, desde la fotografía, desde la danza, pues han sido algunos de los lenguajes en los que los estudiantes han podido expresarse, soñar y empezar a construir ese sentido en lo que les llama la atención, pero también lo que pueden aportar a otros. Eh, Porque pues consideramos que esa convicción de poderles sentir, hacerles sentir a los niños lo valiosos que son y que ellos también tienen poder de generar pues un impacto positivo en su entorno, pues les va otorgando mayor sentido a lo que hacen. Entonces sentimos que esta mirada de la orientación vocacional es una mirada que les da oportunidad de sentirse capaces, de poder actuar desde eso que les apasiona, eh, para poder convertir la orientación vocacional de esa manera en una experiencia transformadora, y en una experiencia con impacto social. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, estimada maestra Ángela. Tenemos acá una pregunta para realizar el tema de la ronda de preguntas. Vamos a comenzar entonces. Aquí dice, ¿cómo podríamos integrar la vocacional al currículo en nuestras áreas específicas sin que se convierta en un contenido más, sino en una experiencia transversal? Vale.
Considero que esto se podría pues incluirlo trabajando por ejemplo desde los intereses de los estudiantes. Si hay un grupo de estudiantes que les gusta la música, entonces cómo podemos por ejemplo utilizar la música para enseñar historia, para enseñar matemáticas, empezar a relacionar estos contenidos, los contenidos que vemos también con el mundo del trabajo, con los problemas reales. Entonces, ¿qué roles existen en una comunidad para aplicar lo que estamos viendo? Si estamos estudiando historia, pues también podemos aprovechar y ver cómo desde diferentes saberes se puede aportar, digamos, a esa búsqueda de conocimiento. Eh, los procesos de evaluación también son, considero que una oportunidad. Entonces, en algunas ocasiones, en los procesos de evaluación, pues los enfocamos solo en aspectos de aprendió este saber o no, pero allí también podemos empezar a hacer preguntas de qué aprendiste sobre ti mismo haciendo esto, qué fue lo que más te gustó, lo que menos, que favorezcan este autoconocimiento, empezar también a incluir preguntas vocacionales, ¿no? En estos proyectos de aula, desde las diferentes, y empezar, yo siento que hay muchos en la experiencia que tengo en la escuela, que hay muchos intentos de diferentes maestros, pero no solemos comunicarnos entre nosotros, entonces como que se hacen de manera aislada. Entonces es importante para poder integrar esto al currículo, el empezar a comunicarlo más y el hacerlo de manera más intencional. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos una pregunta que dice Gina, conforme a la teoría del aprendizaje social, ¿cómo ésta puede influir en la apertura del cambio de los estudiantes para prepararlos para el futuro? Considero que justamente en el poder darles oportunidades a ellos de que conozcan su contexto, ¿no? En algunas ocasiones de dar sentido a lo que se aprende. En algunas ocasiones el aprendizaje queda muy contextualizado y el poder hacer ese aprendizaje social, el poder darle más esto como esto que estamos aprendiendo, cómo se ve en el mundo, cómo impacta. A veces, por ejemplo, cuando estudiamos, no sé, una guerra mundial, creemos que, ok, eso ya pasó hace muchos años, eso es historia, eso no, pero resulta que eso también incide en ciertas cosas que pasan en nuestra realidad, en nuestro presente. Entonces, que puedan conectar más con su contexto y que puedan ser parte del cambio también, porque en ocasiones, al sentir los niños, al sentir los adolescentes, a veces quizás desde nuestra visión de adultos, eh, podemos restar quizás importancia a los proyectos, a eso que ellos pueden hacer. Entonces empezar a darles esa importancia y a demostrarles que ellos también pueden aportar a esa construcción de ese mundo, a cambiar contextos, pues creo que es una oportunidad el vincularlos más, lo que les mencionaba en el transcurso de la presentación, necesitamos como escuela abrirnos más a nuestros contextos y a nuestras realidades. Muchas gracias por su respuesta, estimada maestra Ángela. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué experiencias concretas podríamos ofrecer desde nuestras instituciones para que los estudiantes se conecten con el mundo real y sus comunidades? Un poco lo que les mencionaba, por ejemplo, los voluntariados serían una oportunidad maravillosa. Allí pueden experimentar roles, trabajo colaborativo, conectarse con otras personas que están haciendo esto, que de pronto ellos en un futuro también pudiesen hacer, el poder desarrollar proyectos de aprendizaje, servicio, entonces, donde se puedan diseñar acciones en que los niños identifiquen problemas de su comunidad y cómo pueden contribuir a solucionarlos.
Esto se hace, pero creo que debe continuarse haciendo y es esta charla con egresados, con profesionales, con personas que se dedican a diferentes oficios de su entorno, el poder hacer exploraciones del territorio. Tengo, por ejemplo, alguna vez hicimos un proyecto en una zona rural y los estudiantes no conocían algunas de sus veredas aledañas que quedaban a 15 minutos. Entonces el poder también llevarles a conocer, favorecer talleres de oficios, de artes. O sea, necesitamos mucha exploración. O sea, para poder identificar y que nuestros niños identifiquen estos intereses necesitan muchas oportunidades de poder probar. Muchas gracias, estimada maestra, por su respuesta. Y aquí tenemos una última pregunta que dice, eh, ¿qué cambios podríamos hacer, incluso pequeños, desde nuestro rol como docentes, para que más niñas y niños y jóvenes sientan que tienen algo valioso que ofrecer al mundo? Eh, vale, considero que lo que les mencionaba en algunas ocasiones, privilegiamos mucho el que nuestros estudiantes den respuestas más que el hacer preguntas y creo que es importante que desde cambios pequeños en el aula es como el poder incentivarlos a que ellos hagan más preguntas, a ofrecerles espacios seguros para la duda, para el error, para poder explorar. Eh, a mí me pareció muy potente lo que les comentaba de uno de los investigadores que dice, dejemos de preguntar qué quieres ser cuando seas grande y empecemos a preguntar qué quieres hacer ahora, qué te gusta hacer ahora, qué disfrutas y cómo con eso, qué problema te llama la atención, en qué te gustaría ayudar a resolver. Siento que también es importante que empecemos a reconocer en voz alta los diversos talentos. A veces creemos que talentoso es quien sabe cantar, quien sabe escribir muy bien, pero resulta que escuchar a otros es un talento, el poder cuidar a los animales, el poder hacer reír, hacer sentir bien al otro. Entonces también lo que les decía en esos procesos de evaluación, ojalá también podamos incluir un poco más otros aspectos, el poder escuchar, el poder modelar, ¿no? Hablamos desde la vocación de una vida con sentido, de una vida con amor, de una vida con propósito. Entonces, también que ellos nos vean a nosotros en una, dándonos a esta profesión tan bonita de esa manera, siento que es un ejemplo. Muchas gracias, estimada maestra, por contestar las preguntas. Hasta aquí terminamos el sector de ronda de preguntas. Muchas gracias. A todas las personas que han participado el día de hoy, los invitamos a nuestros próximos eventos ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. También pueden escanear este código QR que ven en pantalla para ingresar a la página web. El certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tienen alguna duda o consulta, aquí les dejo mi correo en pantalla. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todos los que participaron el día de hoy y a la maestra Ángela por su excelente labor. Estimada maestra Ángela, si tuviera algunas últimas palabras antes de despedir a nuestro público. Agradecerles por su tiempo de escucha, por animarse a aprender un poquito más de esto que, como les decía, en ocasiones sentimos que como que es tan de vieja data que entonces dejamos de prestarle atención y poder acompañar a nuestros estudiantes en esta búsqueda tan importante para sus vidas y que tiene tanto poder para ellos como para todos nosotros, pues creo que es maravilloso. Entonces, mil gracias. Gracias a usted, estimada maestra Ángela. Gracias a todos los que participaron y esperamos verlos hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.